En la introducción a las 10 Sefirot está escrito, ¿por qué es escrito Torah Lishma? Debemos entender este nombre de Torah Lishma. ¿Por qué se llama Lishma este trabajo? De acuerdo a la forma simple, Torah es uno que define el nombre y trayéndole contento al Creador. Esto debió haber sido llamado y definido como Torah en su nombre. Es decir, que Torah Lishmo significa traerle contento a su Creador. Esto todavía no es suficiente. También necesitamos que la participación sea Lishma, es decir, en nombre de la Torah. Porque es sabido que el nombre de la Torah es Torah de la vida. Como está escrito que ellos son vida para los que lo encuentran. Porque esto es tu vida. Por lo tanto, el significado de Torah Lishma es que el trabajo en la Torah y Mitzvot le trae vida y larga vida, y en esos tiempos la Torah es su nombre. De acuerdo a lo mencionado, esto implica que una vez que la persona ha llegado al grado de otorgarle contento a su Hacedor, esto es considerado como participar en Torah y Mitzvah en su nombre. Entonces empieza el segundo grado, cuando trabaja en Torah y Mitzvot en su nombre, es decir, en nombre de la Torah. Porque esta es la Torah de la vida. Para que la persona haga todo en nombre del Creador, y al Torah Lishmo, en su nombre, es requerido la luz de la Torah, porque esta luz lo reforma. Es decir, podrá salir del amor propio y hacer todo en su nombre. Solamente esta luz puede ayudarle. Como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Es decir, una vez que ha sido recompensado con la luz de la Torah, puede ser recompensado con la Torah en sí, Torah de la vida. De acuerdo a esto debemos entender lo que dijeron nuestros sabios. Si alguien te dice que hay sabiduría en los gentiles, creer. Sabiduría en los gentiles, no creer. Cuando una persona aprende la Torah, debe discernir dos cosas en ella. Uno, la sabiduría y el intelecto, llamado la vestimenta de la Torah. Dos, ¿quién tiene puesto la vestimenta de la Torah? Debemos creer en las palabras del Zohar, que toda la Torah son los nombres del Creador. Es decir, que el Creador está vestido en la vestimenta de la Torah. Por lo tanto, debemos discernir dos cosas en la Torah. Una, la vestimenta. Dos, el que lleva puesto esa ropa. Es como está escrito en el fruto del sabio. Sin embargo, el Creador es la luz de Ein Sof.
vestida en la luz de la Torah, que se encuentra en los 612 mitzvot. Ese es el significado de sus palabras. Toda la Torah es el nombre del Creador. Eso significa que el Creador es la plenitud y los 612 nombres son partes. Uno que tiene fe en el Creador puede creer que el dador de la Torah se viste en la Torah. Por el otro lado, un gentil que no tiene creencia en el Creador, ¿cómo puede aprender Torah? Él solamente puede aprender de la vestidura de la Torah. Puede aprender solo de la vestidura de la Torah, pero no de quien la viste, ya que no tiene fe. La vestimenta exterior se llama sabiduría y no Torah, ya que la Torah es específicamente cuando se conecta al dador de la Torah. Por esto entendemos lo que nuestros sabios dijeron. Si alguien te dice, hay sabiduría en los gentiles, créelo. Esto es así porque ellos pueden aprender de las vestiduras sin quien la lleva, la cual es únicamente llamada sabiduría, sin ninguna conexión con el dador de la Torah. Pero si alguien te dice, hay Torah en los gentiles, no lo creas, ya que no tiene ninguna relación con el dador de la Torah. Dado que la esencia de nuestro trabajo es lograr devekut con el Creador, como está escrito, para adherirse a Él, se deduce que la Torah es el medio para llegar a adherirse a Él. Es decir, mientras se aprende Torah, debemos apuntar a ser recompensados con la conexión de quien la viste. Eso se hace a través de la vestimenta, la cual es la Torah, en la que se viste el Creador. En el verso antes mencionado, hay sabiduría en los gentiles, créalo. Hay Torah en los gentiles, no lo creas. Cuando interpretamos esto en el trabajo, debemos saber que los gentiles e israelíes están en el mismo cuerpo. Es decir, antes de que una persona sea recompensada con fe, él sigue siendo considerado como un gentil. Solo después de que él es recompensado con fe, él es llamado Israel. Sin embargo, si una persona quiere lograr la fe completa, a pesar de que todavía no ha sido recompensado con fe completa, también él ya es considerado como Israel. Es como dijo Balasulam, deja que la sabiduría sea dada a los sabios. Él preguntó, ¿no debería haber dicho, deja que la sabiduría sea dada a los tontos? Dijo que una persona que busca la sabiduría ya es llamado sabio, porque toda persona es juzgada por su meta, es decir, por lo que espera lograr. Después de esto, una persona es nombrada. En consecuencia, debemos interpretar que todos los que quieren lograr una fe completa ya son llamados israelíes. Por esta razón, si en el comienzo de su estudio, cuando una persona llega a estudiar, no hay deseo de lograr con ello una fe completa, con lo cual él puede lograr a través de la luz de la Torah.
en eso que desea adherirse a quien se viste en ella, aquel que se viste en la Torá y da la luz de la Torá y no otro, se deduce que está aprendiendo Torá, la cual son las vestiduras del Creador. A través de ella, él quiere lograr una fe completa, adherirse a quien la viste, quien es el dador de la Torá. Aquí está la unificación de tres discernimientos. Uno, la Torá, que son las vestimentas del Creador. Dos, el Creador, que se viste en la Torá. Tres, Israel, la persona que está aprendiendo Torá con la intención anterior. Esto es llamado unificación, llamado la Torá, el Creador e Israel son uno. A pesar de que el Zohar habla a aquellos que ya han sido recompensados con los nombres del Creador, los cuales son que han sido recompensados con tefilín de mano, llamado fe, y tefilín de cabeza, llamado Torah. Sin embargo, los que van por el camino de alcanzar la Torah y la fe, también reciben un entorno de esta unificación. Ahora podemos entender lo que está escrito. ¿Hay sabiduría en los gentiles? Créelo. Es decir, si una persona no tiene como objetivo ser recompensado con la fe en el Creador a través del estudio de la Torá, entonces no tiene ninguna conexión con la Torá, ya que la Torá significa la vestidura junto con quien la viste, es decir, la Torá junto con el dador de la Torá. A pesar de que todavía él no siente el dador de la Torá, aún así, el propósito del estudio de la Torá es llegar a sentir el dador de la Torá. Si la persona no se pone el objetivo de alcanzar el dador de la Torá, se le considera como un gentil, lo que significa que no tiene necesidad de la fe. Es decir, que él debe tener la necesidad de buscar consejo para lograr la fe. Esto es porque todavía se considera un gentil y no Israel. Por lo tanto, en cuanto a la sabiduría, crean que él la tiene, es decir, solo la vestidura sin la necesidad de quien la viste. Este es el significado de las palabras hay Torah en los gentiles, no lo creas, ya que no tiene conexión con la Torah. Sin embargo, creer o no creer tampoco se refiere a dos cuerpos. Por el contrario, creer o no creer se refiere a la persona misma. La persona misma debe prestar atención si siente o no, si tiene Torah, puesto que la persona se esfuerza y trabaja. La intención es, sin duda, ser recompensado con la Torah. La persona piensa que incluso sin el objetivo de lograr una fe completa, él puede ser recompensado con la Torah. Nuestros sabios dijeron acerca de esto que uno debe saber que es imposible ser recompensado con la Torah sin la fe completa. Por esta razón, antes del estudio, la persona debe prestar atención y una introspección
de por qué está haciendo su esfuerzo en el estudio de la Torah. Es decir, ¿qué es lo que quiere lograr mediante el estudio de la Torah? Ciertamente, cuando una persona hace un esfuerzo, es porque carece de algo. A través de su esfuerzo, se le dará lo que cree que necesita y su carencia será satisfecha a cambio de su esfuerzo. Una persona debe creer lo que está escrito, me esforcé y encontré. Por esta razón, a veces una persona entiende que lo que carece es el conocimiento de la Torah. Por lo tanto, todos sus pensamientos están hacia ser recompensado con los conocimientos de la Torah. Esta es la vestimenta del Creador. Y siente que todo lo que necesita es la vestimenta exterior de la Torah. Esto es llamado sabiduría. Pero Torah significa que él necesita a aquel que la viste, quien está vestido en la Torah. Es decir, que él aún carece de la fe completa en el Creador y siente que hay mal en su corazón y él quiere ser recompensado con la mente y el corazón que va a hacer todo por el bien del Creador. Dado que nuestros sabios dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como un condimento, porque la luz en ella lo reforma, se deduce que necesita la Torah como un medio, donde a través de la Torah será recompensado con la fe completa en el Creador. Después, a través de la Torah, será recompensado con la Torah, que es llamada Torah de vida, ya que será recompensado con quien la viste y junto con la vestimenta. Es decir, será recompensado con la vestimenta llamada Torah, junto con aquel que la viste, llamado el Creador. Es como dice el Zohar, la Torah, el Creador e Israel son uno. Este es el significado de lo que está escrito. Y deja que tomen para mí una contribución. La mercancía, aquel que la vende, se vende con ella. El Creador dijo a Israel, les he vendido mi Torah. Es como si me hubiera vendido con ella, como se dijo. Y deja que tomen para mí una contribución. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar las palabras del Midrash, donde dice, es como si hubiera sido vendido con ella. La Torah es considerado como la Torah, Israel y el Creador son uno. Ya que la Torah es la vestimenta del Creador, y a través de la Torah, el hombre debe ser recompensado con quien la viste, que se llama adherirse con el Creador. Se deduce que debemos ser recompensados con dos cosas, la Torah y el Creador. Este es el significado de lo que está escrito. Es como si me hubiera vendido con ella. Por esta razón hay completitud en estas tres cosas aquí. 1. Israel. 2. El Creador. Y 3. La Torah. Es como está escrito en el libro El fruto del sabio. ¿Qué puede hacer una persona con el fin de llegar a sentir la necesidad de la Torah, en la que se viste el Creador? Esto es como nuestros sabios dijeron, que el Creador le dijo a Israel, yo te he vendido mi Torah, es como si me hubiese vendido con ella. Este es el significado de aquel que vende su mercancía.
se vende con ella. Eso significa que el Creador quiere que cuando una persona toma la Torá, él aparentemente tomará al Creador con él. Sin embargo, la persona no siente que lo necesita. En primer lugar, la persona sigue a la mayoría. Y puesto que al comenzar a enseñar a las mujeres, los niños y el público en general, Maimónides dice que debemos comenzar en lo lishma. Y normalmente todo el mundo sigue el inicio, lo que significa que la razón que dieron de por qué necesitamos la Torá son razones de lo lishma y no porque he creado la inclinación al mal. He creado la Torá como condimento. Naturalmente, la mayor parte del mundo ni siquiera entiende que hay una recompensa llamada Devekut con el Creador. Por esta razón, la opinión de la mayoría controla a la persona, que no tiene que estudiar Torá para que por esta él sea capaz de lograr la verdadera intención. Es decir, que a través de la Torá, él será capaz de apuntar al otorgamiento y no para su propio beneficio, que le traerá devekut para adherirse al Creador. Por esto, es decir, con el fin de corregir las criaturas, para que logren devekut, la multiplicidad de los mundos, parsufim y almas fueron hechas. Todo es con el fin de corregir la creación, llamada deseo de recibir. A través de la recepción, la creación se ha alejado del Creador. Y por esas correcciones que se hacen, será posible corregir todo entonces. Trabajarán con el fin de otorgar. Cuando todas las vasijas de recepción trabajen con el fin de otorgar, este será el final de la corrección. Esto es llamado la perfección de sus actos, como dijo el santo Ari, cuando se acercó en su simple deseo de crear los mundos y emanar las emanaciones para traer a la luz a la perfección de sus actos, sus nombres y denominaciones, las cuales eran la razón para la creación de los mundos. Ein Sof se restringe a sí mismo y deja un espacio donde las emanaciones puedan estar ahí. Él interpreta en Or Pnimi de la siguiente manera. De ello se desprende que la verdadera razón por el simsum, restricción, era solo el ansia de la nueva forma de recepción con el fin de otorgar, la cual está destinada a ser revelada por la creación de los mundos. En consecuencia, vemos que la creación de los mundos y las almas fue principalmente con una intención de corregir todo y así trabajar con el fin de otorgar, el cual es llamado devekut, la equivalencia de forma. El Creador dijo acerca de la Torá: he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. Es decir, una vez que el hombre recibe la Torá como condimento, la mala inclinación será corregida con el fin de otorgar, como está escrito en el Zohar. El ángel de la muerte está destinado a ser un ángel santo. Una persona no puede ver todo esto porque sigue a la mayoría.
llamado la totalidad de Israel. Fue dicho que al comienzo de la educación, que todo el mundo recibe en lo lishma, es decir, que el compromiso en Torah y Mitzvot es con el fin de recibir recompensa en los kelim para su propio beneficio. Y el lishma está prohibido revelarla a una persona por encima de la admisión de la persona en la observancia de la Torah y Mitzvot, como se mencionó en las palabras de Maimónides. Esto hace a una persona entender con su intelecto que él necesita aprender Torah solamente con el fin de conocer las reglas de cómo observar la Torah, observar las mitzvot. Como dijeron nuestros sabios, una persona sin educación no es un hasid. A pesar de que también aprenden Torah, no pertenece a las mitzvot prácticas, aprendiendo que parte de la Torah es por el mandamiento de aprender Torah, como está escrito, y reflexionarás en ella día y noche. Es decir, él aprende porque es una mitzvah, tal como es el resto de las mitzvot. Sin embargo, con respecto a lo que nuestros sabios dijeron, aquel que vende su mercancía, ese mismo se vende con ella. Cuando el Creador le dijo a Israel, yo te he vendido mi Torah, es como si él mismo se vendiera con ella. A esto uno no tiene conexión. ¿Por qué se le daría si él cree que el Creador está vestido en la Torah? ¿Debería aquel quien toma la Torah saber que el Creador está vestido en la Torah y él debe ser recompensado con Devekut, con el Creador, quien está vestido en la Torah? Todo su trabajo es con la intención lo lishma. Y todo lo que espera es observar Torah y Mitzvot con la intención de su beneficio. Naturalmente, él no tiene ninguna conexión con quien se viste en la Torah, sino que se conforma con una sola cosa. En la medida en que tiene fe en recompensa y castigo, hasta ese punto depende su trabajo en observar Torah y Mitzvot, ya que él solamente ve la recompensa. Pero la esencia de la Torah y las mitzvot que realiza no le interesa. Por el contrario, si una persona quiere trabajar y observar Torah y mitzvot sin ninguna recompensa, solo porque él quiere servir al rey, entonces él necesita conocer la grandeza del rey. La medida de su trabajo depende de la medida de su fe en la grandeza del rey. Únicamente por la grandeza y la importancia del rey obtendrá el combustible para el trabajo. Esto es como está escrito en el Zohar sobre el versículo: su marido es conocido en las puertas. Esto significa que cada uno de acuerdo a lo que asume en su corazón. Por esto, se nos dice que en la medida en que una persona asume en su corazón la grandeza e importancia del Creador, por eso se dedica a servir al Rey. Por esta razón, personas de este tipo que quieren trabajar únicamente con el fin de otorgar, y la única razón que se les obliga a ocuparse de la Torah y las mitzvot es la importancia y la grandeza del Creador, como está escrito en el Zohar, que la esencia del temor es trabajar porque Él es grande y gobernante.
Cuando estas personas creen que el Creador está vestido en la Torá y creen lo que dijo el Creador a Israel, yo te vendí mi Torá. Es como si yo me hubiera vendido con ella. Cuando ellos aprenden Torá, ellos quieren obtener la luz de la Torá que los reforma. Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron. El que viene a purificarse a través de la Torá es asistido, ya que el Creador está vestido en la Torá.